Saludos colegas, siempre es un gusto poder conectar con ustedes a través de estas grabaciones. Espero que los consejos que damos acá sean útiles para ustedes y para mí también a la hora de ejercitarnos como maestros. Hace aproximadamente 2 meses tuve la oportunidad de visitar la casa de un gran amigo y colega, el doctor Francisco Stout. Y lo traigo a colación hoy porque ayer fui sorprendido positivamente con una llamada que me hizo. Siempre es agradable conversar con el maestro Stout, doctor Stout, y escuchar sus anécdotas, sus historias frente a coros en Europa, cómo lograr expresiones diferentes, cómo trabajar con otros directores, cómo trabajar con otros coros cuando ni siquiera comparten el mismo idioma. Siempre es una clase magistral conversar con el doctor Stout. Y eso me motivó a hablarles hoy una vez más de educación, pero aplicado a el concepto musical, a los maestros de música, no importa el instrumento que sea. Mira, hay 5 niveles del aprendizaje según Gagné y vamos a intentar estos 5 niveles de aprendizaje aplicarlos a lo que es la música, la enseñanza de la música y a mis queridos colegas maestros de música. El primer nivel es la información verbal. ¿Qué quiere decir esta información verbal o cuál es el concepto que se maneja a través de la información verbal? Recuperar información almacenada, por ejemplo, la recitación de algún concepto. Es ahí donde el maestro de música puede decirle a su alumno, quiero que me digas el concepto, por ejemplo, de compás, o dime el concepto de armonía, o dime tal o más cual concepto. Y eso hace que el alumno saque del subconsciente conceptos estudiados y lo trae al consciente. Y eso es positivo porque reactiva el conocimiento, reactiva esa actividad neuronal, reactiva el ejercicio de sacar del subconsciente y traerlo al consciente conceptos que definitivamente está utilizando constantemente. Es decir, que ese es el primer nivel del aprendizaje, información verbal. Segundo nivel, habilidades intelectuales. ¿Qué se maneja en este nivel? Realizar operaciones mentales tales como resolución de problemas. Y entonces es aquí donde el maestro comienza a trabajar una lección o una pieza con el alumno. Recuerden ustedes que, por ejemplo, una pieza musical es una conversación entre uno o más instrumentos. Entonces el maestro tiene que comenzar a trabajar, a hacer entender al alumno cuáles son los diferentes niveles de la música, cómo se mueve la línea melódica, qué está pasando con la armonía, qué está pasando con las frases, dónde están las semifrases, etcétera. Habilidades intelectuales. Y es ahí donde entonces el alumno comienza a descubrir y comienza a darse cuenta la riqueza de la música que está tocando o de la pieza que está tratando de aprender. Es decir, que el maestro tiene que trabajar con el alumno para que el alumno no toque mecánicamente, sino que pueda activar sus habilidades mentales para entonces poder motivar lo que es la inteligencia y que el alumno esté consciente de lo que está haciendo. Tercer nivel, estrategias cognitivas. ¿Qué se maneja en este nivel? Desarrollar soluciones o nuevas soluciones a los problemas. Es decir, ya el maestro le dijo al alumno, le enseñó al alumno, le demostró al alumno las diferentes partes de la pieza. Ya juntos hablaron sobre la conversación que se está realizando en tal o más cual interpretación. Y ahora el maestro le dice, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, necesito que en esta parte donde, digamos, en el violín hay un cambio de primera a tercera posición, necesito que me estudies y me busque otra solución. Hazme el cambio en otro lugar. O no me vaya directamente a tercera posición, no sé, cámbiame a quinta posición. O sabes qué, vamos a trabajar la segunda posición, a veces un tantito incómoda, pero vamos a trabajarla. O vamos a ver cómo desplazas tu mano de primera a tercera posición o viceversa, cómo regresas, etcétera. Es decir, el maestro tiene que hacer que el alumno desarrolle nuevas soluciones a los problemas de la pieza que está tratando de interpretar o de la lección que está aprendiendo. Y esto viene en las diferentes estrategias cognitivas
que el maestro quiere desarrollar en el alumno. Cuarto nivel de aprendizaje, habilidades motoras. Y es aquí donde el maestro quiere comprobar cómo está su alumno en las habilidades motoras. ¿Y cómo hacerlo? Pues bien, digamos que una pieza musical tiene diferentes aires. Por ejemplo, hay una parte que es un andante, pero posteriormente viene un allegro. Y en ocasiones esa transición se hace a través de un acelerando. Pero el maestro entonces puede trabajar. Recuerden que esto es un problema de trabajo. Es un problema de lograr que el alumno concientice lo que está pasando y se desarrolle mentalmente. Entonces el maestro puede decirle, mira, yo no quiero el acelerando. Yo quiero que drásticamente del andante tú pases al alegro, pero quiero un alegro vivaz. Quiero que haya un contraste importante. Entonces el alumno comienza a trabajar diferentes opciones y diferentes formas por las cuales él puede lograr una interpretación. No significa de que lo va a hacer hacia el final, significa que estás desarrollando al alumno, pero además de eso, los maestros tienen diferentes opiniones. Hay piezas que son tocables con orquesta. Los directores tienen diferentes opiniones. El alegro de un director no necesariamente es exactamente igual al alegro del otro director. Entonces, el intérprete, el alumno en este caso, tiene que tener la capacidad de adaptarse a las diferentes exigencias y hay que desarrollar lo que es la parte motora, cómo está la velocidad de sus dedos, cómo está la velocidad del arco, cómo están los diferentes golpes de arco, qué tal la posición del arco. En instrumento, por ejemplo, de viento madera, digamos, saxofón, qué está pasando con la embocadura y el tudel, qué tan centrada está esa embocadura de manera correcta, cómo están los dedos puestos, qué está pasando con los movimientos innecesarios de los brazos, qué está pasando con la distancia de los dedos y las llaves. Es decir, hay muchas cosas que hay que trabajar con los alumnos, no importa el instrumento que sea. He mencionado dos instrumentos, lo mismo pasa con el piano o con cualquier otro tipo de instrumento. Y es donde el maestro comienza a trabajar la parte motora del alumno, comienza a desarrollar y llevar un poco pudiésemos decir, al extremo lo que es el desarrollo de la parte motora del alumno. Y esto me lleva al quinto nivel y es la actitud. Y es aquí, después de desarrollar los primeros cuatro niveles, donde el alumno comienza a desarrollar en este caso el pensamiento crítico sobre una música de manera específica. ¿Qué significa esto? Significa que entonces el maestro se sienta con el alumno y le dice, dame tu interpretación de la música, dame tu interpretación de lo que tú estás haciendo, qué estás sintiendo, cómo tú sientes la conversación, qué tú crees que se puede hacer más, qué se puede hacer de menos, cómo podemos resolver algún problema presentado en la música. En forma general, aquí es donde el maestro se sienta a escuchar al alumno y el alumno comienza a desarrollar su punto de vista. Es decir, el alumno se convierte, entre comillas, en el maestro del maestro que se convierte en alumno. Y cuando logramos eso, hemos desarrollado los 5 niveles de lo que es la enseñanza según Gagné. Hago un resumen. Primer nivel, información verbal. Segundo nivel, habilidades intelectuales. Tercer nivel, estrategias cognitivas. Y cuarto nivel, habilidades motoras. Y esto nos lleva al quinto nivel, la aptitud del alumno ante la pieza o el estudio.